El gobierno de los sonorenses comienza con el señor Álvaro Obregón, quien sube a la presidencia el 1 de diciembre de 1920. Durante su gobierno, creó la Secretaría de Educación Pública y designó como titular a José Vasconcelos. Trajo al país grandes cambios en la cultura, desde la creación de las escuelas rurales, como también pinturas en edificios públicos. En el año 1923, debido a la cercanía de la sucesión presidencial, Álvaro Obregón apoya a Plutarco Elías Calles, con motivos para reelegirse en 1928, lo que provocó el descontento de Adolfo de la Huerta. Sin embargo, Obregón logró apagar el foco de la rebelión. El 1 de diciembre de 1924, Plutarco Elías Calles sube como presidente dando inicio a su periodo que va de 1924 a 1928. El régimen de Calles se caracterizó debido a que quiso repetir lo mismo que su gubernatura en Sonora. Deseaba modernizar el país, impulsó los transportes y mantuvo una producción social y productiva. De igual manera, se propusieron leyes y campañas de salud pública, haciendo énfasis en la guerra contra el alcoholismo. Sin embargo, nunca estuvo en paz con el clero, lo que desató una serie de guerras que dio origen a la Guerra Cristera. En 1927, Álvaro Obregón logra que el Congreso acepte la reelección. Posteriormente, él sufre varios atentados contra su vida, lo que provocó una declaración: viviré hasta que alguien esté dispuesto a cambiar su vida por la mía. La crisis política que había desde 1926 aumentó con el asesinato de Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla de San Ángel. De manera que el presidente electo había sido asesinado, el Congreso optó por darle el cargo de presidente interino a Emilio Portes Gil. Portes Gil convocó a elecciones, no sin antes que Calles realizara su gran proyecto político, la creación del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. Durante sus primeras elecciones, el Partido Revolucionario lanzó como candidato a Pascual Ortiz Rubio, quien competía contra el candidato independiente José Vasconcelos. Esta fue la primera vez que utilizaron el fraude electoral contra Vasconcelos. En noviembre de 1929, Ortiz Rubio es declarado presidente de México. Su toma de protesta fue el 5 de febrero de 1930 y durante su gobierno se dieron grandes contradicciones en la política, todo debido a que Calles estaba fuertemente entrometido en su gobierno. Pascual Ortiz no soportaba las ideas de Calles, por lo que presenta su renuncia ante el Congreso. De manera casi inmediata, el Partido Nacional, junto con el Congreso, convocan una junta en la cual se leen los nombres de los 4 candidatos presidenciales: Alberto Pani, Joaquín Amaro, Abelardo Rodríguez y Juan José Ríos, donde resultaría electo Abelardo Rodríguez. Con su gobierno no hubo cambio alguno en la política. Sin embargo, en el año 1933 hubo grandes enfrentamientos obrero-campesinas. De manera, Calles hizo y deshizo cuanto quiso durante este gobierno, por lo cual Abelardo optó por presentar su renuncia. Ese año, el Partido Nacional ya tenía 3 candidatos, quienes eran Manuel Pérez Treviño, Manuel Riva Palacio y Lázaro Cárdenas. Su elección se dio gracias a Rodolfo Calles, puesto que cuando habló de la candidatura de Cárdenas, todos pensaron que hablaba del candidato que el jefe máximo ya había propuesto. Todos pensaban que su gobierno era de igual manera parte del maximato. Sin embargo, Cárdenas logró rechazar la influencia de Calles y en 1936 exilia a Calles. El gobierno de Cárdenas tiene como característica principal la repartición de tierras y la erradicación de los latifundios, por lo que en su cuaderno de memorias escribe: me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos. El 4 de marzo de 1929, en la Ciudad de México, nacería el Partido Nacional Revolucionario, PNR, partido propuesto por Calles para que como institución política acabara con el caudillismo y llevara a México a una etapa democrática. El PNR proponía el fomento a la industria mexicana,
Proposición en concreto consistía en brindarle protección, crear bancos, emprender campañas públicas para hacer crecer el consumo de los artículos mexicanos. En el año 1938, el PNR se convierte en PMR, que reforzaba sus principios en el artículo 3 constitucional, y se proponía que la educación se encauzara hacia una vigorización del nacionalismo. Toda persona tiene derecho a recibir educación. Durante 1928 a 1934 ocurren grandes y marcados cambios en la política, como también distintas confrontaciones. En el Maximato, 3 presidentes suceden: el señor Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Los 3 gobiernos se vieron fuertemente influenciados por el jefe máximo, refiriéndonos a Plutarco Elías Calles.